Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de actualización internacional, evaluación y seguimiento de proyectos agropecuarios. La ponencia va a estar a cargo el día de hoy del ingeniero agrónomo Raúl Laime Choje desde Perú. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que el ingeniero solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan los va a responder el ingeniero al final de la ponencia. Buenas noches, ingeniero Raúl. Le doy pase a su ponencia. Buenas noches, licenciada, y muy buenas noches con todos los participantes. Enseguida voy a estar presentando el material para poder iniciar con el curso. A ver, una vez más, muy buenas noches con todos los participantes. Para las personas que aún no me conocen, mi nombre es Raúl Laime, y hoy día estamos en CIP, en donde vamos a estar hablando lo que es la evaluación y seguimiento de proyectos agropecuarios, ¿no? Y esto viene pues ya después de haber elaborado lo que es el proyecto y pues eh, que tiene que hacer esta evaluación y seguimiento de los proyectos agropecuarios. Ya para lo cual, por favor, me confirman si logran escucharme el audio y de la misma manera si logran visualizar la presentación. Por favor, de una vez para iniciar. A ver, Carlos, Hilario, Mercedes, ¿me logran escuchar, por favor? Hola, Sí, sí, ingeniero, se le escucha muy bien. muchas gracias. Bien, eh, vamos a iniciar entonces. Bien, entonces vamos a iniciar con el curso, ¿no? Como ya les decía, pues una vez ya se da el proyecto, no viene lo que es la evaluación y seguimiento de los proyectos agropecuarios. Ya, entonces aquí tenemos vamos a estar hablando de esa importancia de evaluación en el sector agropecuario. También vamos a estar hablando de lo que es la planificación y diseño de proyectos agropecuarios. Y un poco, ¿no? Parte descriptiva de lo que es lo que son los costos de producción agrícola y ganadería, ¿no? Y también vamos a hablar de seguimiento y control de proyectos agropecuarios, que es en realidad el tema central, ¿no? Y al final, pues un estudio de casos reales de proyectos agropecuarios. Y entonces aquí tenemos la importancia, ¿no? De la evaluación en el sector, ¿cierto? En el sector, ¿no? En el sector agropecuario, o sea, de lo que son los proyectos agropecuarios, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Entonces, la evaluación de la sustentabilidad de los sistemas agropecuarios va a ser bastante útil, ¿no? Ya que pues nos permite obtener una visión amplia, ¿no? Y de calidad, ¿no? Vamos a tener, ¿no? Una visión, ¿no es cierto?, bastante amplia
¿no? Y tiene que ser de calidad, ¿no? Del sistema con respecto a sus relaciones con el ámbito, ¿ya? Y no solamente con el ámbito, sino también con el mercado, la sociedad de forma simultánea. Y esto pues nos permite, además, identificar procesos dentro de la unidad de producción o de la cadena productiva, ¿no? Que pueden, ¿no? mejorarse a través de la implementación de acciones específicos detectadas por la aplicación de diversas herramientas. Ya, eso es. Bien, entonces eso sería la importancia, ¿no? de la evaluación de proyectos en el sector agropecuario. Muy bien. Y vayamos, ¿no? ¿no? Lo que es el estudio de identificación, lo que es el EIE, ¿ya? ¿Y cómo es eso, no? Pues lo que es el estudio de identificación tiene el propósito, ¿no es cierto? Tiene el propósito de apoyar en la formalización de qué del proyecto. Además, va a apoyar en la evaluación de los proyectos agropecuarios, ¿no? ¿Y cuál es el fin? Pues el fin es, ¿no? alcanzar el cumplimiento de la normativa nacional correspondiente. O sea, cuando nosotros hablamos de proyectos, de cualquier tipo de proyectos, se va a trabajar con normativas, ¿no? En cuanto a lo que es lo que es gestión ambiental, calidad del trabajo, bienestar y seguridad del trabajador, lo que es el parte de salud, entre otras, ¿no? Entonces, cuando hacemos ¿no? Lo que es la formulación y evaluación de proyectos, vamos a hacer que se cumplan pues estas normativas, ¿no? nacionales. Si es un proyecto grande, obviamente, o se trabaja con ONGs, se va a trabajar, ¿no? prácticamente con los ISOs, ¿no? ISOs que están ahí pues de la parte de trabajo, la salud, la calidad, seguridad, entre otras. ¿De acuerdo? Muy bien. Y además, ¿no es cierto? Nos va a apoyar a llevar adelante un proceso de lo que es la formulación práctico, ¿no? Y concreto de las instituciones técnicos encargados de este cometido, ¿no? O sea, sabemos muy bien que un proyecto no va a trabajar pues ya solamente con el residente, sino se va a trabajar con, ¿no? con las instituciones, como por ejemplo puede ser con ONGs o con lo que es autoridades regionales o locales, ¿no? donde se puede hacer ¿no? por contratas o por administración directa, ¿ya? Que se debe tener presente que el proceso es interactivo, ¿no? Y es decir, que a veces es necesario retroceder de interactivo, o sea, tenemos que retroceder, ¿no? ¿Para qué? Pues para que en los pasos descritos, ¿no? Para ajustarlos en función a los resultados que se van obteniendo, ¿no es cierto? Ya, y por ejemplo, los resultados del estudio de ingeniería, ¿no? que pueden significar ajustes en el estudio del mercado o en las consideraciones respecto a tamaño y localización. Ya, eso sería entonces de lo que es el estudio de identificación, lo que es el EI, ya que nos va a ayudar bastante en la evaluación, ¿no? Para hacer nuestra evaluación. Bien, y aquí tenemos la planificación y diseño de proyectos agropecuarios, para lo cual vamos a tener pues actividades previas al inicio del estudio de identificación del proyecto agropecuario, ¿no? Aquí pues se recomienda que antes de preparar el proyecto, ¿no? Este haya sido resultado de un proceso de planificación, ¿no? ¿No? Debemos de haber tenido una planificación y además lo que es la priorización que motive y sustente el inicio del proyecto y la asignación de los recursos necesarios para que pueda ejecutarse el proyecto. ¿Ya? Entonces, hablemos ahí, ¿no? De lo que es el proyecto agropecuario. ¿Ya? Entonces, un proyecto agropecuario, ¿no es cierto? Es una intervención, ¿ya? Es una intervención que consta de un conjunto de acciones necesarias para alcanzar un objetivo previamente establecido. ¿Y por quién ha sido este establecido? Obviamente, pues, por los profesionales que han hecho la planificación, el diseño del proyecto, ¿no? Y además que ha sido, pues, limitado por parámetros temporales, tecnológicos, sociales
políticos, institucionales, económicos, productivos y ambientales, ¿no? Por eso les decía que vamos a trabajar con ciertas normativas, ¿no? Vamos a tener normativas en parámetros de lo que es de tecnologías, ¿no? Sociales, normativas políticos, normativas institucionales, normativas económicos y normativas ambientales. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de hacer un desarrollo sostenible, ¿ya? Y el proyecto agropecuario pues abarca el área de la producción animal y vegetal, como lo sabemos, ¿no? Podemos trabajar con lo que es crianza de porcinos, podemos trabajar con crianza de vacunos, crianza de gallinas ponedoras, ¿no es cierto? Entre otras, si hablamos de animales, ¿no? Que si vamos a trabajar con vegetal, podemos hablar, pues, de repente, producción de semillas orgánicas, de tubérculos, por ejemplo, o bien, por ejemplo, ¿no? Palta orgánica, ¿no? Entonces son proyectos que se puede hacer según la necesidad de un determinado contexto, ¿no? De un determinado comunidad que de repente, pues, hace gestión para que pueda ejecutarse el proyecto. Ya se tiene, pues, por ejemplo, lo que son proyectos agrícolas para cultivos perennes, ¿no? Cultivos perennes son, pues, por ejemplo, el café, ¿no? En parte tropical, ¿no? En parte de selva, y puede ser cacao, lo que es palma aceitera, entre otras, si hablamos de parte tropical. En la sierra, ¿no? En Vallandinos, hablemos de manzanos, ¿no? Lo que es guindos, lo que son cactus, ¿no? Lo que es tunas, entre otras, ¿ya? Muy bien. Y otros casos, proyectos de ciclo corto, que puede ser como las hortalizas, ¿no? Producción de verduras como lechuga, col, acelga, entre otras, ¿ya? Y mientras que los proyectos pecuarios va a ser de origen animal, ¿no es cierto? Y se refiere, pues, por ejemplo, a la conformación o el mejoramiento de granjas lecheras. Un ejemplo, también podemos hablar de granjas avícolas o granjas porcinas, ¿ya? Y como también, ¿no? A la transformación de subproductos de crianza animal, entre otros. Entonces, eso es lo que viene a ser un proyecto agropecuario. Bien, para lo cual tenemos aquí proyectos que generalmente se relacionan con el desarrollo o la mejora de alguno de los siguientes componentes. Por ejemplo, para proyectos productivos agrícolas, no vamos a hablar, por ejemplo, lo que es la papa, ¿no? Maíz, quinoa u otros, ¿no? Mayormente en la parte, ¿no? Altoandino, ¿no? Después, pues viene lo que es la producción de estos cultivos, ¿no? Después viene lo que es el uso y manejo sostenible de los suelos. Ya, o sea, cualquiera de estos productos que podamos empezar, no vamos a empezar por la producción, en lo cual no todo el proceso de producción, desde la preparación del terreno. ¿Ya? Entonces, de esta manera es como nosotros vamos haciendo nuestra planificación y nuestro diseño de proyectos agropecuarios. ¿Ya? Entonces, ¿no? Tenemos que saber el desarrollo, ¿no es cierto? Y la mejora de algunos de los componentes, ¿no? Como ya les decía allí, tenemos para proyectos productivos agrícolas, ¿no? Esto es un ejemplo nada más, ya papa, maíz, quinoa es un ejemplo que podemos tomarlo tal vez, pero lo cual estos proyectos agrícolas va a empezar, ¿no? Por la producción, todo el proceso de la producción. Después viene también lo que es uso y manejo sostenible de los suelos, porque estamos hablando de un desarrollo sostenible, ¿no? Si fuera un proyecto que de repente es mal ejecutada, no sería un desarrollo sostenible. Por eso justamente hablamos de seguimiento, ¿no? De evaluación y seguimiento de proyectos agropecuarios. Y ahí es donde nosotros tenemos que evaluar, ¿no? La producción, uso y manejo sostenible de los suelos y de repente están haciendo un manejo, ¿no? Para que los suelos sean sostenibles o solamente están explotando, ¿no? Y por ejemplo, cuando se siembra lo que es la maca, por ejemplo, si vamos a basarnos
a lo que es el uso de manejo sostenible de suelos, se tiene que, ¿no? La recomposición de materia orgánica al suelo, por ejemplo, ¿no? Plantaciones de leguminosas, ya que leguminosas son fijadores de nitrógeno y va a recuperar el suelo. Pero si ese manejo hacen, simplemente sembraron por 2 campañas más que después dejan el suelo, es porque no están haciendo pues el uso y manejo sostenible de los suelos. En lo cual, como un evaluador de seguimiento profesional del proyecto, un fiscalizador, ¿no? Se puede tomar ciertas medidas e incluso según las normativas va a existir penalidades. ¿Ya? ¿Qué más? Otro, o sea, con todo esto tenemos que guiarnos para hacer nuestra planificación, ¿ya? La producción tenemos que considerarlo, el uso de manejo sostenible de los suelos, la asistencia técnica agrícola, obviamente, tiene que aquí, no dirigir todo el procedimiento de una asistencia técnica agrícola, ¿no? Por un profesional que está capacitado en el rubro. ¿Qué más? Capacitación, extensión agrícola, ¿no es cierto? Y capacitación, extensión agrícola, pues va a venir mayormente con extensionistas rurales, donde se va a hacer, pues, escuela de campo, ¿no? Concientización e información a los beneficiarios, entre otras, ¿no? Que son metodologías de hacer extensión agrícola. Después viene lo que es la cosecha, ¿no? ¿No? Que también tenemos que considerar post cosecha y almacenaje. Y después viene lo que es la transformación, ¿no? El procesamiento del producto prima, ¿no? Y después viene comercialización y lo que es la agroforestería, que también tenemos que, ¿no? Prácticamente considerar en el proyecto. Entonces son procesos que de repente tenemos que considerar para hacer un buen proyecto en cualquier ámbito, ¿no? Muy bien. Y aquí tenemos ¿no? Para proyectos productivos pecuarias. Ya en este caso hemos visto lo que tiene que ver con productos agrícolas. Ya o sea, con qué, digamos, qué aspectos tenemos que considerar para lo que es los proyectos productivos agrícolas, ¿no? En la planificación. Y aquí tenemos, ¿no? Para proyectos productivos pecuarias, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, hablemos de lechería, ¿no? De producción de leche, de avicultura, lo que es piscicultura, ¿no? De trabajar con peces, con aves y entre otros. Igualmente, aquí va a empezar por la producción. ¿Ya? Para la planificación tenemos que considerar la producción, ¿no? Todo el ciclo de la producción, ¿no? Desde el nacimiento o desde la obtención de crías hasta sacar el producto, hasta comercialización. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí tenemos, ¿no? La producción que tenemos que considerar, después la capacitación o extensión pecuaria, ¿no es cierto? Como en el anterior mencionado, después lo que es la asistencia técnica pecuaria, nutrición animal, sanidad animal, que es importantísimo, ¿no? Nutrición, ¿no? De todo lo que tenemos que alimentar, así sean balanceadas, concentradas o alimentación de forrajes, si de repente trabajamos pues con rumiantes, por ejemplo. Ya en sanidad también tiene que ver pues, tenemos que considerar las enfermedades, las plagas, parásitos que van a atacar a nuestro animal, ¿ya? Y eso, y todos esos instrumentos, materiales e insumos que vamos a utilizar, tiene que ir a lo que es parte de costo de producción, ¿no es cierto? Ya después viene, ¿no? La reproducción, o sea que es muy diferente de producción con reproducción. Reproducción es una vez que ya tenemos animal, vamos a seguir reproduciendo, ¿no? Porque va a haber crías, entre otras. Entonces, ¿no? Es un aspecto bien importantísimo que se tiene que considerar cuando estamos elaborando ¿no? un proyecto pecuario. Ya después viene lo que es la transformación, porque, ¿no? De repente de leche a queso, ¿no? De lo que es de un ganado, no se vende pues en peso vivo, sino en carne, ¿no? Eso, ¿no? La transformación. Transformar un producto. Después viene pues ya la comercialización,
¿no es cierto? Viene la comercialización, el estudio del mercado, entre otras, lo que, incluso lo que es demanda, oferta, todo eso, todo el estudio está dentro de lo que es la comercialización. Y para finalizar, se tiene que hacer o se tiene que considerar, ¿no? Lo que es silvicultura, ¿ya? La silvicultura. Muy bien. Ya, y aquí tenemos la preparación del proyecto, ¿no? Donde, ¿no? Es la fase, pues, de la preparación del proyecto, ¿no? La preparación del proyecto. A ver, tenemos un mensaje en chat donde nos menciona que no me escucha el audio. A ver, por favor, ¿me confirman? ¿Es el participante nada más o es que todos no me están logrando escuchar? A ver, Eymar Crespo, Carlos Taco, ¿me logra escuchar? A ver, pueden escribir al chat si me logran escuchar o es que de repente, Sí se le escucha, ingeniero. muchas gracias. Ya, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bien, entonces, John, por favor, hay que conectarse pues con una conexión estable, ¿ya? Muy bien, gracias. No, aquí ya estamos en lo que es la preparación del proyecto, ¿no? Donde ya es la fase pues de la preparación del proyecto agropecuario y parte de lo que es la identificación del problema, ¿no? Como muy bien sabemos, cualquier proyecto va a partir por la identificación del problema. Y así, si no hay problemas, o sea, ¿por qué vamos a hacer un proyecto? ¿Por qué vamos a invertir en otro, en cualquier otro? Entonces, siempre vamos a trabajar a base del problema. Nos vamos a identificar el problema, vamos a identificar la necesidad, la potencialidad o, ¿no? La oportunidad para realizar los análisis necesarios de los cuales deriva la información suficiente para la evaluación del proyecto. Ya, eso es. Entonces, aquí es donde tenemos que de repente, pues, eh, ¿no es cierto?, trabajar, ¿no? Siguiendo estos pasos. ¿Ya? Identificación del problema, la necesidad de un determinado localidad o comunidad o un ámbito, un contexto, ¿no es cierto? La potencialidad que tiene y ¿no? Trabajar incluso con lo que es análisis de FODA, ¿no? Debilidades, ¿no? Lo que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Ya? De esta manera, pues, vamos a ver todo el análisis necesario, ¿no? Los cuales va a derivar la información suficiente para la evaluación del proyecto. Muy bien, ¿no? Y ahí viene, ¿no? En preparación del proyecto vamos a hablar también del lo que es el título del proyecto. Entonces, ¿cómo, o sea, qué tenemos que considerar o qué tenemos que saber para hacer lo que es el título del proyecto? ¿Cómo lo hacemos el título del proyecto? Ya el título del proyecto, pues, el título del proyecto deberá dar información básica, ¿ya? Deberá dar la información básica sobre la intervención a realizar y estará compuesto por tres elementos. ¿Ya? O sea, por decir, yo hablo producción de, por decir, producción de, eh, ¿no? Producción de cuy a base de, ¿no? Forrajes secos. En el distrito de Pumacocha, región Junín, ejemplo, ¿no? Entonces, va a tener ¿no? Tres elementos. Uno, ¿no es cierto? ¿Qué se va a hacer, no? La producción del cuy. Ya, muy bien. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué más? ¿Con qué, no? Por ejemplo, ya, con forraje seco. ¿Dónde? ¿No? En Pomacocha. Entonces, de esa manera, o sea, tiene que ir ahí ya en el título del proyecto, que ya debemos dar ya una información básica, ¿no? Cuando uno lee, allá vamos a hablar de producción de cuy. ¿A base de qué? A base de forraje seco. Entonces, de esta manera ya hacemos, ¿no? La información básica sobre la intervención a realizar, lo que vamos a realizar, ¿no? Y tiene que estar compuesto por tres elementos.
Ahí tenemos el A. Entonces, ¿dónde? Pues el proceso o acción a realizarse deberá responder a la pregunta. ¿Qué se va a hacer? ¿No? ¿Qué se va a hacer? ¿No? Producción, puede ser. Producción de vacunos a base de forrajes verdes. Muy bien. Comercialización de huevo orgánico o huevo de corral. Construcción de viveros forestales o viveros de hortalizas o viveros de frutales, ¿no? Adecuación de ferias pecuarias, por ejemplo. Ampliación de, ¿no? Ampliación de lo que son, hablemos, por ejemplo, ampliación de plantaciones de cacao, puede ser, ¿no? Innovación, ¿no? Innovación de comercialización de un determinado rubro, ¿no? La instalación también, instalación de gallinas ponedoras, ¿no? Mejoramiento genético de papas nativas, reposición, ¿no? Reposición y sostenibilidad del suelo, por ejemplo, rehabilitación para la comercialización de productos a base de leche, ¿no es cierto? ¿Qué más? Renovación del suelo, ¿no? Reparación y entre otras, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Eso es lo que tiene que ir primero, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Producción, comercialización, construcción, adecuación, ampliación. Ahí ya tenemos entonces oraciones, ¿no? Que, o palabras que nos puede ayudar para hacer nuestro título. Después viene lo que es el objeto, ¿no? ¿Cuál es el objeto de la acción? ¿No? Entonces vamos a tener el objeto de la acción que deberá responder la pregunta. ¿Sobre qué? O sea, ¿sobre qué se va a hacer este proyecto? Por ejemplo, son los rubros de acción, ¿no? Por ejemplo, producción de papa. O sea, ahí ya son sobre qué, ¿no? Papa, quinoa, ganadería, bovino. O sea, comercialización, pero ¿sobre qué? Construcción, ¿sobre qué? ¿No es cierto? Innovación, ¿sobre qué? O sea, innovación, pero ¿de qué vamos a hablar? ¿No? Entonces, ¿sobre qué? Por ejemplo, ahí ya tenemos, puede ser producción de papa, producción de quinoa, ¿qué más? Producción de ganadería bovina, entre otras. O también se puede hacer, hablar, ¿no? De mejoramiento de papa, mejoramiento de quinoa, mejoramiento de ganadería bovina, ¿cierto? ¿Ya? Y después viene el último elemento, ¿no? La localización o lugar preciso del proyecto que deberá responder a la pregunta. ¿Dónde? O sea, ¿dónde se va a ejecutar el proyecto? ¿Dónde se va a trabajar el proyecto? Eso es. ¿Ya? Muy bien. Continuamos entonces. Ya después tenemos lo que es el diagnóstico de la situación actual. Ya, entonces, el diagnóstico de la situación que motiva pues a considerar el proyecto, ¿no? Que consiste en la caracterización y el análisis de la realidad que se desea transformar, ¿no? Y este análisis pues ayuda a definir, entender la necesidad o el problema prioritario, ¿no? Eso es lo que tenemos que analizar, porque ya que ya estamos haciendo una evaluación, ya estamos haciendo seguimiento, ¿no? En el cual no tenemos que considerar, ¿no? A que el proyecto esté a base de, ¿no? A base de realidad del contexto, ¿no? Y en lo cual donde tenemos que analizar, eh, ¿no es cierto? Y entender, ¿no es cierto? La necesidad del pueblo, la necesidad de ese grupo de los beneficiarios y el problema prioritario, porque de hecho, en un ámbito van a tener o vamos a tener problemas, ¿no? Pero aparte de esos problemas, siempre va a haber una necesidad que tiene que ser
prioritario. Eso es lo que tenemos que considerar, ¿no? Y las causas y los efectos, y además de las áreas potenciales de trabajo. Ya, y los resultados, ¿no? Los resultados esperados de lo que es el diagnóstico, pues permitirán establecer el estado de situación de manera objetiva y verificable, ¿no? Que generarán, pues, estrategias de acción. ¿Ya? Entonces, es fundamental que el diagnóstico se realice, pues, de manera participativa. ¿Ya? Todo el diagnóstico que tenemos que hacer, o sea, de la situación actual. ¿Y quiénes tienen que participar? Los productores. ¿Quiénes más? Y otros sectores sociales, ¿no? E institucionales. Por ejemplo, aquí, si trabajamos en un producto pecuario, puede participar SENAS, puede participar Agencia Agraria, puede participar otras entidades, ¿no? ONGs, cuando hablamos de institucionales, sectores sociales como asociaciones o empresas, ¿no? Y los mismos productores que van a ser beneficiarios. ¿Ya? De esta manera, pues tomando en cuenta aspectos de género, ¿ya? Aspectos de género, también aspecto cultural, lo que es el cambio climático y sostenibilidad. ¿Ya? Y los resultados, pues, deben ser conclusivos respecto a la posibilidad y condiciones para realizar el proyecto y orientar el desarrollo del resto de los estudios de preparación y evaluación del proyecto. Ya, eso es. Muy bien. Ya, y aquí tenemos análisis que divide las siguientes sesiones principales. Muy bien. Ahí tenemos entonces primero análisis del problema a resolver, ¿no? Necesidad insatisfecha o potencialidad a desarrollar. Ya, o sea, son los, ¿no? Análisis de las sesiones principales. Entonces, análisis del problema a resolver. Eso es lo que tenemos que analizar, ¿no? Como evaluadores. ¿Cómo? Si vamos a hacer el seguimiento, ¿no? Hacer el análisis del problema a resolver, además, la necesidad insatisfecha o potencialidad a desarrollar. ¿Qué más? También se tiene que hacer análisis de aspectos físicos y geográficos del lugar donde se va a ejecutar el proyecto, ¿no? Tenemos que hacer el análisis. De repente, en la ubicación geográfica, si hablamos de un vivero frutal, de hortalizas o, ¿no? de forestal, cualquier tipo de vivero, si no hay agua, no se puede ejecutar porque no hay agua. Según la ubicación geográfica que se hace un análisis, no hay agua. Entonces, o sea, el proyecto no va a funcionar bien, ¿no? ¿Qué más? Análisis de aspectos demográficos, ¿no? ¿Qué más? Análisis de aspectos sociales, que también tenemos que no considerar culturas, entre otras, ¿ya? Análisis de aspectos económicos del lugar, ¿ya? También cómo van, ¿no? En la economía, ¿no? En el mercado, los ingresos, todo eso. Ya después viene lo que es análisis, eh, ¿no? Análisis de aspectos culturales. ¿Ya? Muy bien. Análisis de aspectos legales también. Análisis de aspectos institucionales, ¿no? De las instituciones con las cuales se va a trabajar. Lo que es análisis de aspectos productivos. ¿Ya? Y al final viene lo que es el estudio de mercado. ¿Ya? Entonces son los principales análisis que se tiene que hacer en estas sesiones principales. Muy bien, aquí vamos a hablar de lo más importante, lo que es el estudio del mercado. ¿Ya? Entonces, ¿en dónde tenemos que hablar, ¿no? De lo que es la descripción
de los productos o servicios del proyecto. O sea, vamos a tener productos, muy bien. Y, o sea, ¿qué trae, no? ¿No es cierto? ¿Qué trae? ¿Qué vamos qué vamos a comercializar? ¿Qué propiedades tiene? ¿Qué características? ¿Es orgánico? ¿Es convencional? ¿No? Todo eso. Se tiene que hacer una descripción No. del producto, ¿cierto? ¿Ya? Muy Y bien. gracias. Por favor, mantener sus micrófonos apagados. Y entonces vamos a hacer la descripción de los productos que vamos a ofrecer al mercado, ¿no? Porque no voy a caracterizar. Estoy produciendo leche, muy bien. Entonces, leche orgánica. ¿Por qué orgánica? Porque yo lo alimento a base de forrajes, ¿no? Forrajes verdes, forrajes secos, eh, ¿no? De todo lo que tiene que ver con, ¿no es cierto? Con orgánico. ¿Y cómo es la parte de sanidad? Allá, la sanidad también estoy tratando de esta manera, haciendo métodos de manejo en la sanidad del animal. ¿No? Entonces, todo eso tenemos que describir, ¿no? Eh, de nuestro proyecto para ofrecer al mercado. Primero que todo, el primer paso para hacer el estudio de mercado, descripción de nuestro producto o de servicio del producto. O sea, ¿qué servicios podemos brindar dentro del proyecto? ¿Ya? Y después viene lo que es el estudio de demanda, ¿no? También se tiene que hacer estudio de demanda, o sea, yo estoy trabajando con, ya, con leche, muy bien, pero habrá demanda, habrá competencia, habrá otros proyectos, habrá otras asociaciones que de repente ya están vendiendo, entonces no va a haber demanda, o sea, demanda es de la población de los consumidores, ¿no? De los consumidores que, ¿no es cierto?, va a demandar, o sea, hoy quiero leche, ¿no? O sea, o que va a haber de repente como lo que es el estudio de mercado, pues se hace a base de entrevistas, ¿no? Donde se hace, pues, sobre el consumo de leche, por ejemplo, ¿no? Si hay demanda o no, si hay consumidores o no, ¿no? Si tienen que hacer ese estudio de demanda. Si no hay demanda, o sea, ¿para qué también vamos a hacer el proyecto en un determinado rubro, ¿no? Ya, después viene lo que es el estudio de la oferta. O sea, hasta cuándo, hasta dónde podemos hacer ofertas y de repente nuestro producto o la demanda baja, ¿no? Igualmente, ya oferta es que el consumidor va a dar su precio. O sea, te pago esto, este monto y me lo produces. Te está ofreciendo un monto, un capital. Mientras cuando es demanda, tú pones tus precios, ¿no? Tú pones tus precios. Mientras que si está sin oferta, muchas veces pues el consumidor va a decir, ¿no? Tanto puedo pagar. O va a decir, ¿sabes qué? Tengo otro productor de leche, él me vende en 1 litro en 5 soles o 2 soles. O sea, va a poner su precio. Ahí entonces, como tú eres, ¿no? Otro competencia más, una competencia más, tendrás que decir, ¿sabes qué? Ya, te doy 50 céntimos menos, ¿cierto? Eso es. Ya después se tiene lo que es el balance entre oferta y demanda, ¿no? O sea, que donde tenemos que ver si hay, pues, ingresos, si es aceptable, todo eso, ¿no? El balance. ¿Ya? Y estudio de precios, también, importantísimo. Todos los productores existentes, se tiene que hacer un estudio, ¿no? Si no, ¿cómo vas a poner estos precios? Ya. Eh, la asociación de leche de, ¿no? Gotas de leche, gotas de oro, ya vende a 5 soles. La asociación de leche, no sé, leche blanco, vende 7 soles, ¿no? Así, cada productor de leche vamos haciendo un estudio de precios,
Y al final tenemos un precio y con eso nosotros podemos trabajar y también establecer nuestro precio, ¿no? Para salir al mercado. ¿Ya? Y el estudio de mercado pues brindará información sobre los precios y corresponderá a analizar, ¿no? Va a analizar, o sea, después de todo este estudio que se ha hecho, tenemos que evaluar, ¿no? Tenemos que analizar. Entonces, donde vamos a tener ¿no? el comportamiento histórico en función al ciclo de la producción. ¿Qué más? Pues los precios o tarifas vigentes en los mercados de interés locales o del exterior, ¿no? Si se prevé análisis del tamaño y la localización del proyecto, ¿no? Ahí vamos a tener el tamaño del proyecto, lo que es la localización del proyecto, ¿no? Dónde es, qué tanto es, ¿no? Después viene dentro de ello lo que es análisis de la situación del proyecto, ¿no? O, disculpen, el análisis de la situación sin proyecto, o sea, cómo está en la localidad, cómo está, ¿no? La situación sin el proyecto. Y además se tiene que considerar lo que es alcance del proyecto, o sea, ¿no? Hasta dónde, ¿no? O qué alcance va a dar el proyecto de la situación actual, ¿no? Después viene lo que es la relación del proyecto con planes y programas nacionales, ¿ya? No solamente con programas nacionales, sino también programas regionales, programas sectoriales y programas municipales. A ver, disculpen, ahí hubo un pequeño corte. Ya, por favor, vamos a continuar, ¿ya? Bien, estamos en la opción agrícola y ganadera. Y aquí tenemos las características que tenemos que considerar, o las características de costo de producción agrícola y ganadería, ¿no? Y los aspectos que tenemos que considerar para hacer costos de producción. En realidad, pues estos son inversiones de costos de la alternativa seleccionada, ¿cierto? ¿No? Donde tengo que hablar, ¿no? De los costos del proyecto que deberán discriminarse para las etapas de inversión y de operación de costos de inversión, ¿no? A partir de la ingeniería del proyecto, se presentará el presupuesto de costos de inversión, el cual pues se podrá agrupar de la siguiente manera, ¿no? Primero, costos de infraestructura, costos de equipamiento, costos de capacitación o asistencia técnica, fortalecimiento institucional, ¿no? Y puesta en marcha, ¿no? También costos de capital de trabajo, costos de estudios especializados, costos de reposición de activos durante la etapa de operación y en proyectos que lo requieran, y costos destinados a la gestión ambiental del proyecto en la etapa de inversión, ¿ya? Y todo eso entonces tenemos que considerar para costos de producción. Y aquí tenemos costo de operación y mantenimiento, ¿no? Que se debe de elaborar el presupuesto de costos de la fase de operación con los requerimientos de recursos físicos y humanas, ¿no? Para la operación, el mantenimiento del proyecto, incluyendo lo que es costo de producción,
costo de comercialización, costos de seguridad ocupacional, ¿no? Y los servicios básicos, lo que es energía eléctrica, agua, comunicaciones, gas, internet, ¿no? Entre otras. Y después lo que es seguros, ¿no? Que sí corresponde. Ya hay costos de personal, ¿no? De sueldos y salarios y previsiones laborales, ¿no? Alquileres, si vamos a alquilar algún equipo material, también costo de material de oficina, costos de combustibles, costos de herramientas, costos de servicio de mantenimiento, costos de control y garantía de la calidad. Y también lo que son costos de la gestión ambiental del proyecto durante la operación y costos de la gestión de riesgos. Y ahí tenemos entonces coste de operación y mantenimiento. Y aquí tenemos análisis para la prevención de riesgos en proyectos menores. Bueno, para lo cual pues tenemos que, no, se tiene que elaborar un registro de riesgos que incluya, ¿no? Una definición de los riesgos identificados, los impactos previstos, ¿no? En el caso de que el riesgo llegue a afectar a la ejecución del proyecto. Además, determinar el de cada riesgo, ¿no? A través del diagnóstico y si este habría pues cambiado al momento. Y el estudio de ingeniería viene, ¿no? Establecer periodo de evaluación del nivel de cada riesgo, establecer las estrategias para la gestión integrada de riesgos y los costos. Y determinar responsables, ¿no? Responsables para la ejecución de las estrategias definidas. Ya, y al final de todo lo que hemos hablado aquí vamos a ver, ¿no? El seguimiento y control de proyectos agropecuarios. Y aquí tenemos entonces niveles de planificación. Ya el seguimiento y control va a empezar desde plan estratégico, lo que es la visión, misión, objetivos y estrategias. O sea, desde ahí. Después vienen lo que son planes funcionales, lo que son programas, proyectos, actividades. Y planes operativas viene lo que son los presupuestos, medidas y desempeño. Y todo esto es lo que tenemos que hacer el seguimiento y control. Seguimiento al plan estratégico, seguimiento a planes funcionales, seguimiento a planes operativos. Así de fácil. Ahí tenemos entonces ¿no? Lo que es el resumen. Entonces, el monitoreo de seguimiento, en teoría, pues, de la planificación de desarrollo define el monitoreo como un ejercicio destinado a identificar de manera sistemática de calidad de desempeño de un sistema, subsistencia o proceso, ¿no? Del proyecto. ¿Ya? Y así el monitoreo y el seguimiento pues permiten analizar el avance y proponer acciones para alcanzar los objetivos, identificar los éxitos o fracasos reales o potenciales del sistema o lo antes posible y hacer ajustes oportunos para su sostenibilidad. ¿Ya? Y al final es lo mismo, ¿no? Aquí también un poquito estamos especificando, ¿no? Lo que son los seguimientos. Y al final, ¿no? Tenemos aquí proyectos agropecuarios, que lo cual tiene que ir todo esto, ¿no? De toda esta estructura, donde tenemos que empezar, ¿no? Por el objetivo, concepto e importancia, ¿no? Del proyecto, tipos de evaluación que se va a hacer, evaluación económica, evaluación financiera, flujo de caja económico, ingresos efectivos, ¿no? Venta del producto, valor residual, ventas de activos, capital de trabajo y otros ingresos. ¿Ya? Y egresos efectivos, flujo de caja financiero, indicadores de evaluación. Y al final se tiene que hacer, ¿no? Lo que es el análisis del valor actual neto, lo que es el BAN y el BAN negativo, ¿no? BAN y el TIR. Ya, entonces, esto sería pues todo lo que es la estructura de productos, digo, proyectos pecuarios. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, si habría dudas, preguntas, adelante, les escucho.
Muy bien, no habiendo preguntas, vamos a darlo por finalizado el curso. Las personas que van a solicitar la certificación, el material de la clase, pues comunicarse a los números que aparece en la pantalla. Muchas gracias y nos vemos en un próximo sistema educativo. Que tengan muy buenas noches.